Ofrézcale más palmas al Señor en esta mañana preciosa. Gloria al Señor. Más fuerte, amado mío, más fuerte es para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Bendito sea el Señor. Dice que aunque no pueda ver, está sobrando. Él sigue obrando, aunque nosotros no podamos verlo y no lo podamos percibir. El Señor no se detiene, sigue obrando en nuestras vidas, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Así como está ahí, salude a su hermano, a su hermana, así de lejito, dígale: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Que el Señor te derrame bendiciones en tu vida, de la coronilla hasta la planta de tus pies. Bendiga a su hermano, mi amado hermano. Bendiga a su hermanita también, gloria al Señor. Qué lindo. Yo me siento, mi amado hermano, en esta mañana preciosa de domingo. Estamos ya a mediados del mes de marzo, estamos en el día 14, amén. Estamos ya entrados en el mes de marzo y estamos felices, agradecidos con Dios por lo que está haciendo, por las bendiciones. Dice esa alabanza preciosa que aunque no pueda ver, tú estás obrando. Aunque yo no pueda ver lo que estás haciendo, yo sé que estás haciendo cosas maravillosas en mi vida. Amén, gloria a Dios. Qué lindo es eso, ¿verdad? El Señor no se detiene, no se detiene. Hay que ser siempre positivos, saber que Dios tiene algo bueno para nosotros. Hay pensamientos negativos que de repente van a venir y van a querer robarte a ti la esperanza, pero la palabra del Señor nos llama, nos insta a nosotros para que tengamos siempre puesta nuestra fe y esperanza en el autor y consumador, que es Cristo Jesús. Que nosotros tengamos siempre firme esa fe y esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Yo espero, mis amados hermanos, que cada uno de ustedes haya tenido una semana de victoria, que hayan vencido al enemigo en sus tentaciones, en sus adversidades que Él presenta en día a día con nuestras vidas, ¿verdad? Decíamos esta mañana que Él es el ladrón. Él viene para robar, para hurtar, para matar, para destruir, para robarse toda la esperanza, todas las cosas buenas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él no quiere que nosotros estemos en comunión con Dios, pero nosotros vamos a estar en comunión diaria con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Me alegra mucho verlos a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Estamos pidiéndole a Dios por la bendición en sus hogares, pidiéndole a Dios para que el Señor bendiga sus familiares. Amén. Para aquellos que tenemos algunos familiares que a lo mejor todavía no han venido a los pies de Cristo Jesús, sigamos pidiendo. Esa es la fe nuestra, ¿verdad? La promesa del Señor dice que nosotros creamos y que luego la familia va a ser alcanzada por la misericordia del Señor, que nosotros demos ese paso de fe primeramente. Gloria a Dios. Dios es bueno, es misericordioso. Hoy estamos con un nuevo horario, estamos un poquito más temprano, es la misma hora supuestamente, ¿verdad? Pero hoy se adelantó el reloj y entonces teníamos una hora menos de sueño. De las 6 de la mañana eran las 5 de la mañana y bueno, dijimos, ¿qué pasó aquí? Aquí estamos ahora contentos porque sabemos que en la tarde vamos a tener un poquito más de luz para hacer algunas cosas más en nuestras casas, nuestros quehaceres que tanto se ocupa, ¿verdad? Así es que bendito sea el Señor, gloria a Dios. Amados míos, vamos a pedirle a Dios la bendición sobre el diezmo y la ofrenda y luego vamos a entrar a un tema precioso de la palabra del Señor que nos va a instruir mucho en esta mañana preciosa. Yo espero que el Señor hable a nuestras vidas el día de hoy. Dios es bueno y también es misericordioso. Vamos a pedirle su dirección a Él, vamos a pedirle la bendición sobre los diezmos y la ofrenda y luego le pido que busque su Biblia en el libro de Mateo. Abra su Biblia en el libro de Mateo. Ahí vamos a estar en el capítulo 15 el día de hoy. Pero primero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu divina gracia y presencia, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que tengas a bien, Señor, bendecir, Padre Santo, este momento especial, Padre mío, que levantamos los diezmos y las ofrendas, Padre Santo. Te pedimos tu bendición especial, Padre mío, sobre todos los participantes, Padre Santo, y aquellos que no puedan participar, Señor. Te pedimos que tú, Señor, derrames bendiciones hasta que sobre y abunde, Padre mío, en sus vidas, Padre Santo. Gracias, Dios mío, por este privilegio que nos das, Padre mío. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que juzgues, Padre Santo, si se invierten bien, Señor, si estos diezmos y ofrendas, Señor mío, son bien utilizados, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que bendigas a cada uno, Señor, que nos dirijas conforme a tu santa voluntad también en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Esta mañana preciosa es algo
hermoso, mis amados hermanos. Estamos en el libro del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo en el capítulo 15. Y vamos a estar ahí en el capítulo 15, en el versículo 1 en adelante. Versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo varios versículos el día de hoy. Y el tema que encabeza este capítulo aquí, estos versículos, es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Aquí vamos a ver en esta mañana una palabra preciosa de parte de Dios, cuando Jesucristo es confrontado aquí por unas personas religiosas, unos líderes religiosos, y le preguntan unas ciertas cuestiones, y el Señor les contesta con una verdad que siempre el Señor reafirmaba. En el versículo 1 del capítulo 15 de Mateo, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Gloria a Dios. Qué precioso esta palabra, una palabra bastante clara, una palabra en la cual el Señor se dirige al pueblo y está hablándole aquí, dándole una explicación. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Nosotros sabemos lo que es una contaminación, algo que contamina, que está contaminado, es algo que no se puede disfrutar, ¿verdad? Todos conocemos esa historia de esa planta en Rusia, de Chernóbil. ¿Han oído hablar de esa planta? Que en 1986 explotó un reactor nuclear en esa ciudad de Chernóbil, y hasta la fecha, después de tantos años, casi 40 años, un poquito más a lo mejor, nadie puede habitar esa ciudad. Esas son unas grandes extensiones porque está contaminada con radiación. Nadie puede habitar ahí. Todas las personas fueron evacuadas de esa ciudad porque explotó un reactor nuclear. Ahí está contaminado el ambiente, no se puede habitar en ese lugar. El agua, cuando está contaminada, hace daño. Así es, por eso pasa por filtros. Así está hablando el Señor acá de lo que contamina al hombre dentro de lo espiritual. Dios está hablando qué es lo que nos contamina, qué es lo que contamina al hombre. Entonces dice que se acercaron a Jesús ciertos escribas
y fariseos de Jerusalén, y estaban diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Sabes que ellos le hacen una pregunta a Jesucristo y Jesucristo le responde con una pregunta retórica? Hace una retórica con una pregunta. Cuando tú te hacen una pregunta y tú respondes con una pregunta, eso es hacer una retórica. Jesús les responde retóricamente con una pregunta. Le hacen una pregunta, pero Él les hace una pregunta en referencia a lo que ellos están planteándole allá. Y entonces en el versículo 3 dice: respondiéndole Él les responde con una pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? El mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Ponga atención a estas palabras que está diciendo el Señor acá, y dice: ¿por qué quebrantas el mandamiento de Dios con vuestras tradiciones? Las tradiciones son imposiciones o son argumentos humanos. Esas son tradiciones. Pero los mandamientos de Dios son especiales. Pedro dijo en cierta ocasión, juzgad vosotros si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está refiriéndose con respecto a obedecer el mandamiento de Dios. Jesucristo aquí les pregunta a los líderes religiosos en ese momento y les está haciendo referencia a un mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo, en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, dentro de los 10 mandamientos, el Señor les habla y le está haciendo referencia, les saca la palabra y les dice él a los religiosos: ¿por qué ustedes han puesto una tradición inventada por ustedes para quebrantar la palabra, la ordenanza de Dios? Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor les hace esa referencia al mandamiento que el Señor había dado al pueblo de Israel. Pero también le hace una referencia a Levítico capítulo 20, versículo 19. Un poquito más adelante, en Levítico 20, 19, le hace la referencia al Señor con respecto, 20:19, con respecto a lo que ellos habían estado ordenando. Versículo 9, perdone mi hermano, es Levítico 20, versículo 9, y dice la palabra del Señor: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Eso es cuando Dios está dando las leyes al pueblo de Israel, y le dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre de él. Pues estas dos órdenes que Dios había dado, los religiosos estaban anulando de parte de ellos, porque ellos habían dicho que no era así como lo estaban diciendo. La palabra del Señor lo dice más adelante. Respondiendo Jesús, dice el versículo 3: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento? Ellos le preguntan: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Ahora el Señor les responde con una pregunta: ¿por qué vosotros también quebrantáis la ley de Dios? Quebrantando la ley de Dios. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: esto habían cambiado la ordenanza de Dios por lo que ellos habían puesto por encima de la ley de Dios. Y decía: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no debe de honrar a su padre o a su madre. Habían cambiado la orden de Dios. La palabra de Dios sigue vigente. Dice: honra a tu padre y a tu madre. No lo maldigas, no digas nada en contra de él, hónralo. Esa es la palabra de Dios, pero ellos habían cambiado eso. Y esa ley que estos escribas y fariseos habían cambiado en aquellos tiempos, todavía está vigente en estos tiempos, porque la sociedad en la que vivimos todavía están enseñando no honrar a los padres
y a las madres, sino que están dando por enseñanza de que puedes decir lo que tú quieras a tus padres y Dios no te va a castigar. Dios no te va a traer a corrección. Pues la verdad es que Dios va a traer a corrección a toda persona. Esta mañana estábamos hablando de que hay un día de juicio que Dios ha determinado, en el cual va a juzgar por todos los actos y las cosas que nosotros hagamos. Pues todas esas cosas que nosotros hagamos, van a venir a juicio delante de Dios en un día determinado por Dios. Así es que el mandamiento de Dios sigue vigente. Y ellos habían cambiado esto. Y decían, ya no has de honrar a tu padre o a tu madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Le dice el Señor en el versículo 7, hipócritas, dice el Señor, ahí en el versículo 7, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Está haciendo el Señor una referencia a Isaías capítulo 29, versículo 13, cuando le dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. El Señor está diciéndole aquí a estas personas que ellos habían cambiado la ley de Dios, la habían cambiado, la habían transformado, y en su corazón habían puesto de que las personas podían hacer lo que ellos quisieran, siempre y cuando trajeran ofrendas y trajeran a la iglesia, trajeran para el templo las ofrendas que ellos tenían. Y decía, tú puedes cubrir todas tus faltas trayendo las ofrendas, pero Dios no dice eso. Dios dice, obedece la palabra de Dios tal y como la ha dado Dios a nosotros. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina. Entonces acercándose los discípulos, dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo Jesús, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre, dice la palabra de Dios, será desarraigada. El Señor le habla y nos está diciendo a nosotros de una manera espiritual que comprendamos nosotros. Estas personas tenían conocimiento de la palabra de Dios. Ellos tenían el conocimiento de la ley de Dios, pero voluntariamente habían cambiado la ley de Dios por mandamientos de hombre. Y eso es lo que estaban enseñando, porque se acercan a Jesús y le reclaman y le dicen a él, ¿por qué tus discípulos cuando comen pan no se lavan las manos? Ellos estaban haciendo una referencia a lo que ellos habían puesto sobre la ley de Dios, le habían añadido a la ley de Dios. Mas el Señor viene y les trae a ellos la palabra real y verdadera de Dios, lo que estaba escrito, lo que Dios había escrito. Porque vosotros también quebrantáis la ley de Dios, poniéndole más de lo que dice ahí. El libro de Apocalipsis nos dice a nosotros, maldito el hombre que añade a la profecía de este libro, que le pone o que le quita a la profecía o a la palabra escrita de Dios. La palabra de Dios está escrita, no necesita que le quiten ni que le pongan nada. Es perfecta, es inerrante, no se equivoca en ningún aspecto. Así es que la palabra de Dios está escrita perfectamente. Estas personas estaban poniendo más de lo que Dios había dicho. Así dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 13, pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué quiere decir toda planta que no plantó mi Padre Celestial? ¿Acaso hay plantas que no planta nuestro Padre Celestial? Por supuesto, hay plantas que son unas plantas falsas. Son plantas que no tienen un fundamento, que no tienen un temor de Dios.
predicadores, cristianos, personas que no tienen temor de Dios, que tienen conocimiento. Esta es la interpretación que se le da a este versículo por el contexto de lo que está hablando. Son personas educadas en lo teológico, de las personas educadas en el conocimiento de la palabra, pero que ellos estaban añadiendo a la palabra de Dios, cosa que Dios no había autorizado, y dice, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Quiere decir, sacada completamente de raíz. Eso quiere decir desarraigada. Tú sabes que cuando sacas una planta, si solamente la cortas por encima, va a brotar nuevamente, va a salir otra vez. Pero si vienes tú y cavas alrededor y la sacas desde la raíz, esa planta no tiene una posibilidad de volver a brotar nuevamente. Pues Dios está haciendo referencia a que las personas que no se someten a la voluntad de Dios, porque aunque tengan el conocimiento de Dios, van a ser desarraigadas. ¿Por qué? Porque es necesario servirle a Dios en espíritu y en verdad. Quiere decir que tenemos el conocimiento, pero debemos de aplicar ese conocimiento a nuestras vidas día tras día. Conocimiento y aplicación. Por eso le dice él en el versículos anteriores, cuando había citado Isaías 29:13, que habla que ese pueblo de labios me honra, pero en su corazón no me honran. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento, actúan como si me aman. Ellos dicen que me aman, pero sus acciones, su corazón, su interior, me dice a mí que no me aman. Y yo los conozco, porque, como dice su palabra, Dios conoce las intenciones del corazón antes que se formen dentro del corazón del hombre. A Dios no lo podemos burlar. Dios no puede ser engañado. Muchas personas pueden tener el conocimiento de Dios, pero hemos dicho vez tras vez en este lugar que tener el conocimiento de Dios no te da la salvación. Tener el conocimiento o reconocer a Jesucristo, que Él es Jesucristo, no te da la salvación. Lo que te da salvación es recibir a Jesucristo, aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador. Recibirlo, aceptarlo y vivir para Él día tras día en obediencia a su palabra. Eso es lo que nosotros encontramos como recibir a Jesucristo como Señor y como Salvador de nuestras almas. Estas personas eran fariseos, eran personas escribas, tenían conocimiento de la palabra de Dios, habían tergiversado la palabra de Dios, pero la habían tergiversado para poner cargas a las personas, al pueblo de Dios. Ellos no estaban aplicando verazmente la palabra de Dios. Es necesario, mis amados hermanos, nacer de nuevo, dejando todo conocimiento y toda sabiduría humana, pues solo se obtiene la vida eterna a través y por medio de Jesucristo. No hay otra forma en la cual la persona puede encontrar la salvación y la vida eterna, sino solamente a través de Jesucristo. No vas a encontrar salvación a través de una religión. No vas a encontrar la salvación a través de una denominación. No vas a encontrar la salvación a través de un predicador. No vas a encontrar la salvación a través de un pastor. Solamente se encuentra a través de Jesucristo, que es el regalo que Dios mandó. Es el cordero inmolado, es el cordero sacrificial que Jesucristo es para nosotros, el que toma nuestro lugar para darnos la vida eterna. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo: yo soy el Verbo, yo soy el Santo. Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el pan de vida. Jesús también es la luz del mundo. Jesús es la puerta por la cual podemos entrar a la vida eterna. Jesús es el buen pastor. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vid verdadera. Jesús es el alfa y el omega. También es el mediador, el Cordero de Dios, el unigénito Hijo de Dios. También es el abogado, el Señor del día de reposo. Jesús es Señor de señores, es Rey de reyes, es todopoderoso. Él es el autor de la vida. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el profeta. Jesucristo es el Hijo del Altísimo.
solamente a través de Jesús podemos encontrar la verdadera salvación y la verdadera vida eterna. Amén. Solamente en Jesucristo. No hay otro medio en el cual el hombre pueda encontrar salvación. No hay otro medio por el cual el hombre pueda entrar a la vida eterna, solamente a través de Jesucristo. Y Jesucristo le dice a las personas que estaban ahí, ¿qué es lo que contamina? ¿Qué es lo que contamina al hombre? En el versículo 17 dice así: ¿no entendéis que lo que entra en la boca va al vientre y luego es echado a la letrina? Mira lo que dice el versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Qué significa lo que sale de la boca? Sale del corazón. Los pensamientos, ¿dónde están los pensamientos arraigados? ¿Dónde están los pensamientos establecidos o dónde se reposan los pensamientos? Es en el corazón. Ahí es donde se reposa, hablando espiritualmente. El corazón. ¿No has oído a alguien que le dice a las personas: te amo con todo mi corazón? Dice: te amo con todo mi corazón. Y siempre hay un corazoncito, le ponen a veces dibujado, atravesado con una flecha, que quiere decir está totalmente atravesado de amor por ti. Solamente te pertenece a ti, en el corazón. ¿Qué significa esta palabra? Porque lo que sale de la boca del hombre, lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿De qué contaminación está hablando aquí? Contamina su alma, primeramente. Eso es lo que contamina, lo que sale de la boca del hombre, las acciones del hombre. Contamina su alma, contamina su espíritu, contamina su relación con Dios. Es contaminada. Pues lo hace quebrantar las leyes de la voluntad de Dios. Lo aleja de su Creador, llevando sobre sí una carga inmensamente llena de castigo. Lo llena de pecado y lo condena a una muerte eterna, a una separación eterna de Dios. Eso es lo que hace la contaminación del corazón del hombre. Esta mañana estábamos diciendo que el corazón, que el espíritu del hombre no regenerado está muerto. Y esa es una verdad. Está muerto el espíritu de la persona. Pero lo que contamina al hombre, dice la palabra del Señor, es lo que sale de la boca del hombre. La abundancia del corazón, dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tiene el corazón, eso es lo que expresa. Tarde o temprano va a dar una expresión de lo que tiene el corazón del hombre. Puedes fingir por mucho tiempo, la persona puede fingir, puede frenar su lengua por mucho tiempo, pero tarde o temprano va a explotar con una verdad intrínseca dentro de él, que es lo que realmente tiene dentro de su corazón. Lo que contamina al hombre, ¿qué es la contaminación? La contaminación es todo aquello que se refleja a través de los actos de la boca, aquellas acciones que nosotros hacemos que nos alejan de Dios, nos llevan a una perdición, nos llevan a nosotros a estar fuera de Dios, fuera de la presencia de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. La palabra del Señor nos dice a nosotros que todo pecado es castigado por Dios, y el castigo del pecado es la muerte. Ahora, esa contaminación, estas cosas que contaminan al hombre, las cosas son unas cosas espirituales, están dentro del corazón, se revelan. El resultado son las acciones. El resultado de esa contaminación que tiene el corazón del hombre son las acciones. Fíjate en las acciones de los hombres. Eso te va a decir qué es lo que tiene en el corazón. El resultado son las acciones. Y las acciones traen fruto. Y los frutos traen consecuencias. Lo que contamina al hombre, dice la palabra de Dios, es lo que sale del hombre.
a través de su boca, a través de las acciones. Esas acciones traen consecuencias, traen fruto, y esos frutos traen consecuencias. Cuando hemos hablado, actuado de una manera que nosotros no esperábamos actuar o tenía dentro del corazón, hay personas que están teniendo dentro del corazón sentimientos reprimidos, cosas que quieren decir y se están guardando por decir, y llega un momento como cuando le abres esa válvula de escape a esa olla de presión, comienza a salir ese vapor, ese aire comprimido que estaba ahí adentro, comienza a liberarlo. Así el corazón está oprimido por dentro y comienza a liberar todas esas cosas malas que tiene en su corazón el ser humano no regenerado. ¿Por qué? Porque está guardando todas esas cosas. Está guardando esas cosas, y cuando comienza a hablar va a traer acciones, y esas acciones va a dar como fruto unas consecuencias que luego el hombre, el ser humano, se lamenta, pierde el control muchas veces de ciertas situaciones por las cosas que tiene guardada en el corazón. Personas que por años están guardando resentimiento, por años están guardando odio, personas que por años están guardando sentimientos y están guardando cosas que le están haciendo daño, tarde o temprano comienzan a soltarla. Y hay una acción mero extraña, que en muchas ocasiones hay personas que desahogan todo eso que traen en su corazón con la persona menos indicada. La persona que no le hizo nada es el que paga las consecuencias de las cosas que trae en su corazón. Esos son actos que el ser humano tiene porque tiene contaminado el corazón. Dios está hablando de estas personas que tienen el conocimiento de Dios, pero tenían contaminado su corazón. No tenían una apariencia de que amaban a Dios. Jesucristo les acababa de decir, como dijo el profeta Isaías, de labios me honran, pero su corazón está contaminado. Nosotros debemos de guardarnos, mis amados hermanos, de tener nosotros los labios que honren a Dios, un corazón que honre a Dios y una vida que dé el fruto con acciones que glorifiquen el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos son cortos, la verdad. No es un tiempo en el cual podemos nosotros estar jugando para engañar a quien. Dios no puede ser burlado, sino ponernos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Todo esto viene del pensamiento donde nadie puede ver, solamente Dios. Dios puede ver el corazón del hombre. Dios puede ver los pensamientos del hombre. Dijimos esta mañana que aún antes que se formen dentro del corazón, Dios conoce ya los pensamientos que tú vas a tener. En Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, tenemos aquí una palabra en Santiago capítulo 1, de los versículos 13 al 15. Dice la palabra del Señor así. Santiago capítulo 1, 13 al 15. Si lo tiene, regáleme un amén. Amén. Dice así la palabra, mira lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, cómo describe claramente lo que Jesucristo le está diciendo a estas personas, lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, cómo debemos de nosotros tener cuidado con lo que guardamos, con lo que tenemos en el corazón, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cada uno es tentado de lo propio que tiene en su corazón. La concupiscencia son los pensamientos, los raciocinios, son los deseos que están adentro del corazón de las personas. Está manipulando, está pensando, está
haciendo cosas en el transcurso del día, está pensando, está llamando la tentación para que le provoque. Dios describe exactamente cómo es el proceso de caer en pecado aquí en estos versículos. El proceso del pecado es cuando tú de tu propia concupiscencia, dice la palabra del Señor, es atraído y es seducido. La seducción, ¿qué es la seducción? La seducción es como caer en un trance. ¿Has visto esas culebras que supuestamente las hipnotizan y están ahí haciendo lo que dice el que las está manipulando? Han caído en un trance. La seducción es que caes en un trance, eres seducido, es atrapado. Es como ese anzuelo que cae en el agua. Le ponen una porción, un cebo, no sé cómo le llaman, una carnada, para que caiga el pescado. Esa es la tentación. Esos son la concupiscencia, los pensamientos. Es peligroso estar teniendo pensamientos porque estás acariciando, estás jugando. Hay un dicho que dice, el que con fuego juega termina quemándose. Es cierto, tener pensamientos los cuales son adversos a la voluntad de Dios van a traer como resultados el pecado. Mira lo que dice esta palabra acá. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido, los propios deseos que tiene la persona los comienza a acariciar, comienza a ver cosas que no tiene que estar viendo, a desear cosas que no tiene que estar deseando, y comienzas a darle pensamiento, a darle tiempo, a invertir tiempo en eso. Tarde o temprano vas a caer en la seducción. Cuando has caído en la seducción es cuando el pececito ha agarrado el anzuelo. Se come el anzuelo, ya caíste en las manos de la seducción, solo falta tiempo. Mira lo que dice, entonces la concupiscencia, los pensamientos que tiene la persona, después que ha concebido, la concepción. ¿Sabes qué es la concepción? Es la preñez de la concepción, la unión, cuando va a ser, sale embarazada la hembra. Ha habido una unión y ahora ha concebido. Hay algo nuevo ahí adentro ya. Entonces dice, después de la concupiscencia, después que ha concebido, que ha sido seducido por los pensamientos de la concupiscencia, por estar acariciando esos pensamientos o esa situación, cualquiera que sea la situación que esté, pero le das tiempo. Una persona que está en tu vida, que no tiene que estar en tu vida, y tú le estás poniendo atención, tú estás acariciando esa situación, estás jugando con el pecado. Tarde o temprano el enemigo va a dar un paso más adelante. Tú estás acariciando la tentación porque tienes la oportunidad en el trabajo, estás viendo y tienes una necesidad económica, estás viendo mucho dinero ahí y estás acariciando poderte llevar un poco de dinero, estás acariciando una tentación. Tarde o temprano va a dar un paso más fuerte la tentación. Cualquier tipo de acción que no glorifique el nombre de Dios es una tentación, es una seducción que nosotros tenemos que tener cuidado para no caer en esa seducción. Ha sido concebido. Luego que ha sido concebido, dice la palabra de Dios, da a luz el pecado. Hay un proceso. Después de estar acariciando, de estar dándole tiempo a eso, estar provocando eso, comienza la seducción y luego la concepción de ese momento. Y luego da a luz el pecado, surge el pecado, ya que está el pecado, es consumido el pecado, ya no es una tentación, porque mientras está frente a nosotros es una tentación, mientras está frente a ti, tú tienes la decisión de decir sí o no, es una tentación, pero luego que has tomado tu decisión, y tu decisión ha sido un sí, eso se convierte en el pecado. Ya no es la tentación, es el pecado. El pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios. La desobediencia, estar en desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces dice, que ha sido concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz,
Fíjate, después el pecado, el resultado del pecado, dice, da a luz la muerte, la desobediencia, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Esa es la recompensa, la paga. Cuando tú vas a tu trabajo y todo, al final de la semana, al final de los 15 días, te dan el cheque. Esa es la paga de tu trabajo, ¿verdad? Pues la paga del pecado es la muerte. ¿Qué paga más terrible es esa, verdad? La paga del pecado es la muerte. Da a luz la muerte. Vemos aquí, mis amados hermanos, que dice la palabra de Dios, que nosotros estamos siendo provocados por la tentación del pecado, de todos los pensamientos que pueden haber en nosotros, que existen dentro del pensamiento del ser humano, y contra esa lucha es que tenemos que tener nosotros bien puesta la armadura de Dios contra toda acechanza del enemigo, para que pueda resistir esas tentaciones. Acuérdate que la palabra de Dios nos dice a nosotros que somos la sal del mundo, que somos la luz del mundo, que nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, debemos de dar un buen testimonio para la gloria de Dios. Por el mal testimonio de muchos cristianos, el nombre de Dios, dice la palabra, que es blasfemado, porque muchos no cuidan su comportamiento, sus pensamientos, sus acciones, sus miradas, para dónde están viendo. Todo eso el mundo lo está observando. Yo les he dicho muchas veces que nosotros somos como un pizarrón de estos. Aquí está blanco todo, pero hay una manchita negra y todo el mundo va a ver una manchita que está ahí. No va a ver todo lo blanco que está el pizarrón. Va a ver la manchita que se puso en medio de ese pizarrón. Así es nuestra vida. Nuestra vida es una galería que el mundo la está observando. Nosotros tenemos que tener ese cuidado. ¿Qué es lo que existe en nuestro corazón? En el pensamiento, el corazón de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debo de hacer ahora que sé que esas cosas pueden estar existiendo en mi vida? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2, dice la palabra de Dios. 12, 1 y 2, dice así. Pablo escribiendo a los romanos, dice la palabra del Señor. ¿Qué debemos de hacer? Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, fíjate bien, pon atención a la palabra de Dios, como dice aquí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un trabajo nuestro, es una decisión nuestra de tomar decisiones día a día. Las concupiscencias, cuando vengan esos pensamientos negativos, esos pensamientos de pecaminosidad en nuestra vida, nosotros tenemos que luchar y batallar contra esos pensamientos para que esos no lleguen a estar a un punto en el cual sean concebidos, nosotros seamos seducidos, seamos atrapados por ellos y caigamos en los pensamientos, consumándolos y llevando a cabo el pecado para traer muerte sobre nosotros. Pablo dice acá, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto quiere decir vuestra adoración racional, con el raciocinio, con tu pensamiento claro de que eres un hijo, que eres una hija de Dios, que ya las cosas que hacíamos antes ya no tenemos por qué estarlas haciendo hoy que hemos nacido de nuevo, sino que tenemos que tener un culto racional, un culto con raciocinio, un culto, una adoración con pensamiento, no dejarnos dominar por las cosas que a la carne le agradan, sino luchar contra esas cosas que son provocadas en la carne para desobedecer a Dios, que es nuestro Señor y Salvador. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Fíjate, pon atención a esto. No os conforméis a este siglo. Dice, no te acomodes, no aceptes como normal y como un patrón que es lo normal para tu vida, como vive la gente que no conoce a Dios.
En otras palabras, no lo recibas. ¿Por qué? Porque tú estás en el mundo, pero no perteneces a este mundo. Has sido lavado con la sangre de Cristo Jesús. Has sido sacado. Por eso tú eres parte de la iglesia, parte de la congregación, que ha sido sacado del mundo, de la contaminación del mundo, que ha sido sacado, dice la palabra de Dios, del lodo cenagoso, de allá donde había muerte. De ahí hemos sido sacados nosotros, hemos sido apartados para Cristo Jesús. No te conformes, no recibas lo natural para las personas que no conocen a Dios como algo natural para tu vida. Eso quiere decir, no te conformes a este siglo, sino, quiere decir, al contrario, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sino que cambia tu forma de pensar a la nueva forma de pensar que ahora tienes en Cristo Jesús. Porque tú ya no eres la misma persona, porque naciste de nuevo, tus pensamientos tienen que ser nuevos también. Porque tú ya no eres la persona que estaba sin Cristo Jesús, ahora eres de Cristo Jesús, naciste de nuevo, por ende tus pensamientos tienen que ser transformados. Por eso el Señor nos dice a nosotros aquí, si no transformados por medio de la renovación, transfórmate. Los pensamientos adversos a la voluntad de Dios, cámbialos, transfórmalos, cámbialos por medio de la renovación. Quiere decir, saca lo viejo y mete lo nuevo. La información vieja, sácala, ahora pon información nueva que Dios quiere que tengas. ¿Dónde? Dentro de tu corazón. Dentro de tu corazón. Porque dice, del corazón, de la abundancia, de lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre. Si no sale contaminación de tu boca, no vas a ser contaminado. Esa contaminación que hemos hablado es la contaminación que lleva a la perdición de las personas. Esa contaminación que hemos hablado es la contaminación de aquellos que tienen conocimiento de Dios, pero que no aplican la voluntad de Dios, no han nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo cambia su vida, porque ha habido una transformación, algo pasó en su vida, no puede ser la misma persona. No puedo decir que yo nací de nuevo, que conocí a Cristo Jesús y sigo viviendo de la misma manera como vivía antes de conocer a Cristo Jesús. La persona tiene que cambiar. La persona tiene que dar frutos de cambio en su vida. Sí o sí, tiene que haber cambio en la vida de la persona. Tiene que haber cambio en la vida del cristiano. Quiera o no quiera el cristiano, si ha nacido de nuevo, tiene que haber cambio en su vida. No puede quedarse igual. Entonces, ¿dónde está la transformación? ¿Dónde está el nacer de nuevo? El nacer de nuevo quiere decir que tú ya no eres la misma persona, eres nuevo, la misma persona. Dice, naciste de nuevo, moriste para el mundo, ahora naciste para Cristo Jesús. Ahora le perteneces a Cristo Jesús. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambiando esa mentalidad, esas acciones, esas cosas que no agradan a Dios, vamos a comprobar cuál es la buena acción agradable y perfecta de Dios en nuestras vidas. Renovaos nuevamente en el Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, renovaos otra vez, nos llama a nosotros a renovarnos. Efesios capítulo 4, 22 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿ves? Dice, en cuanto a la pasada, ¿qué es algo pasado? Es algo que ya no está presente, ya está en el pasado. Y en la pasada manera de vivir nuestra, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. La palabra despojado es, quítate de encima, libértate de eso, apártate de eso, quítatelo de encima. Despojaos del viejo hombre. El viejo hombre es la vieja naturaleza no nacida de nuevo, porque la nueva naturaleza es la que nació de nuevo en Cristo Jesús. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre, esa vieja naturaleza está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué son deseos engañosos? Porque son deseos efímeros, son deseos pasajeros. Son cosas que dan placer o alegrías momentáneas.
Hay personas que deciden ser felices por un momento, cambian a Cristo por un momento, por un placer de un momento, pero eso se termina. La juventud, dicen que es divino tesoro. La juventud se termina la juventud. Déjame decirte, y muchas otras cosas, esas cosas, dice, son deseos engañosos, pasajeros, que no van a perdurar, son engañosos. Dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando la palabra de Dios, está diciendo, renuévate, pon nuevo el espíritu dentro de tu mente. Y vestidos del nuevo hombre, el que ha nacido de nuevo. Vístete, revestidos, ponte el espíritu del nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Abrígate con él. Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Creado según Dios quiere decir que Dios lo ha creado verazmente en base a la justicia y la santidad de la verdad que es en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice la palabra de Dios. Filipenses 4, 8, ahí donde estamos en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Yo sé que lo conocemos, pero vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Así dice la palabra del Señor. Fíjate qué precioso lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 18 y 19 de Mateo 15 que estamos leyendo, del 18 en adelante, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Vemos nosotros cómo tenemos la necesidad de poner por obra y práctica la voluntad de Dios, de renovar nuestros pensamientos, de poner cosas que son agradables a Dios en nuestro corazón, para que hablemos con pureza, para que hablemos nosotros como es digno de darle gloria a nuestro Dios, para no ser contaminados. Que en otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que pongamos nosotros en práctica la vida verdadera de un cristiano. Que nosotros luchemos contra esas tentaciones, esos pensamientos que no tienen que estar en nosotros, tienen que salir, dice la palabra de Dios, renovándonos constantemente. El versículo 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Dios está hablando, Jesucristo está hablando en una profundidad espiritual para cada uno de nosotros, de cómo nosotros debemos de vivir. No debemos de vivir de una manera religiosa, porque la religión es superficial. El cambio tiene que ser verdadero, un cambio de adentro hacia afuera, profundo, que demuestre que verdaderamente le obedecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que hemos tomado la decisión de servirle a Él, que hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que dar ese fruto que lleve gloria a nuestro Dios, luchando contra toda adversidad, toda tentación, toda concupiscencia que se presente en nuestras vidas. Satanás es el ladrón, es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Se devora la felicidad, la tranquilidad, se devora la comunión de aquel cristiano que se dedica a acariciar las concupiscencias que alejan la comunión con Dios. No seamos de esos cristianos, mis hermanos. No seamos de esas personas. Seamos de los que luchamos, de los que transformamos el corazón verdaderamente. Y no somos de aquellos que de labios le servimos, sino que le servimos en espíritu y en verdad. La batalla es algo real, una batalla espiritual. No tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra potestades de las regiones celestes. Es algo espiritual, te va a atacar algo espiritual. Si viene una provocación para que tú desobedezcas a Dios, y algo físico que tú lo vas a ver, muy difícilmente vas a caer. Pero Satanás va a venir primeramente a los pensamientos y a los deseos,
a seducirnos en esa área para que nosotros caigamos en una manera que nosotros ni cuenta nos vamos a dar si no sabemos discernir los ataques del enemigo. Preparémonos y estemos alerta nosotros. Tengamos buenos pensamientos, tengamos buenas decisiones en nuestros corazones para no contaminarnos nosotros con lo que sale de nuestra boca. Amén. 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 Gloria al Señor. Póngase de pie, mi amado hermano, en esta mañana preciosa. Yo sé que Dios nos ha hablado esta mañana. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Dios quiere que estemos preparados para los ataques de Satanás, para los ataques que quiera desanimarnos, para que nosotros no caigamos en esa trampa del enemigo. No solamente las trampas de lo que menciona aquí la palabra del Señor. Aquí estaba mencionando la palabra del Señor de muchos aspectos, de las lujurias, las traiciones, los malos pensamientos. No solo eso, hay muchas más en las cuales el enemigo quiere que nosotros caigamos. Fortalezcámonos en la comunión con Dios día con día, renovando los pensamientos. Los tiempos son cortos. Amén. Padre amado, en esta hora preciosa, te damos gracias, bendito Dios, porque tú nos has hablado a nosotros. Quieres, Señor, que estemos preparados, que luchemos contra esas tentaciones que se presentan, Señor, disfrazadas, Padre mío, a nuestras vidas. Que desechemos, Señor, todas esas maledicencias, Señor, esas lujurias, Padre, esos adulterios, todas esas cosas negativas que pueden estar alojadas, Señor, o queriéndose alojar en nuestros corazones. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos adviertes a nosotros, Señor, que debemos de estar listos, Señor. Debemos de renovar, Señor, nuestro pensamiento. Luchar la buena batalla, Señor, contra esas seducciones, tentaciones que se van a presentar o se puedan presentar en nuestras vidas, Dios mío. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas, Señor, a cada uno de los presentes en esta preciosa tarde, Padre mío. Que, Padre Santo, tú te manifiestes poderosamente, Señor, en sus vidas, Señor. En las necesidades diversas que tiene tu pueblo, Señor, glorifícate. Aquel, Señor, que pueda estar necesitando tu mano poderosa, Señor, de sanidad sobre su vida, Señor. Cualquier dolencia, en el nombre de Jesucristo, Señor, glorifica tu nombre en este momento, Señor. Obra, Padre mío, conforme a la fe que hay en su corazón en este momento, Padre. Dice tu palabra que aquel, Señor, que tenga, Padre mío, aunque sea como un granito de mostaza, tu fe, tú te vas a mover ahí. Yo te pido, Señor, que obres conforme a la fe que cada uno tiene en este momento, Señor. Hermano mío, créele al Señor. Cree que Él puede mover montañas gigantes en tu vida en este momento. Ese problema que puede estar surgiendo en tu vida, que puede estar ahí desde hace muchos años, desde hace muchos días, Dios puede resolverlo si tú tienes fe que el Señor puede mover esa montaña de tu vida en este momento. Esa depresión, a lo mejor, ese mal sentir en tu cuerpo, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que sanes completamente para gloria de tu santo nombre, Señor. Aquel, Señor, que está necesitando, Padre Santo, un milagro, Señor, por sanidad de un familiar, te pido, Señor, que te manifiestes también, Padre, en el nombre de Jesús. Aquel que necesita que abras puertas, Padre, de un trabajo. Aquel que necesita, Señor, un milagro económico en su vida, Padre, te pido que tú te glorifiques, Padre. Que él o ella, Señor, pueda sentir, Señor, la manifestación poderosa de tu vida, Señor, de tu vida en este momento, Señor, en ese problema que se presenta, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos, Señor, que nos has escuchado. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos y adorarte, Señor, en esta preciosa mañana de día domingo, Señor, de estar glorificando tu nombre, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, que esta semana sea una semana preciosa, llena de victorias, Padre, en tu nombre. Que las adversidades que se presenten, Señor, las podamos, Señor, nosotros combatir en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el cual ya venció, Señor, en la cruz del Calvario, Padre. Gracias, Padre, porque sabemos que nos escuchas. En el nombre de Cristo Jesús.
amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Deseo que esta semana sea una semana llena de victoria. Que todo lo que ustedes comiencen con sus manos sea prosperado al 100%, mis amados hermanos. Y que la gloria del Señor sea para siempre en sus vidas. Dios me los bendiga. Amén. Gloria al Señor. Regálale una paz. Vamos a entonar nuestra última alabanza, hermano. Muy viejita la alabanza, por cierto. Hay poder. Eres el salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Eres mi goza santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo podrás en tu amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Aleluya. Vamos a orar para despedirnos, hermano. Amén. Amado Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por este servicio, por esta palabra, Señor, que tú nos has mandado a través de tus siervos, Señor. Te pedimos que esta palabra caiga en buen terreno, Señor, que germine y que dé buen fruto, Padre bueno. Gracias te damos por la bendición también de poder entonarte estas alabanzas, Señor. Y te pedimos, Padre bueno, que tu mano misericordiosa, Señor, no se aparte de nosotros, que esté con nosotros toda esta semana, Señor. Y que, Señor, tu bendición, Señor, caiga sobre cada uno de todos nosotros, Padre bueno. Te pedimos que nos lleves con bien, Señor, en este día, que tu bendición, Señor, no se aparte de nosotros ni a derecha ni a izquierda, Padre bueno. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, en tus manos nos encomendamos, Señor. Amén y amén.